Palabra de la Cruz. Bendiciones, amados hermanos. Dios continúe bendiciendo en este feliz mediodía. Las bendiciones de Dios sean sobre sus vidas. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que ya están ahí conectados en la radio en vivo, escuchando, a los que van en el medio de transporte, a los que están en los supermercados, a todos los que siempre están ahí conectados. Bendiciones en el amor de Dios. Le habla su hermana en Cristo, Kenia Judy Gutiérrez. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean derramados abundantemente sobre sus vidas. Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Una semana más que aperturamos y la gracia de Dios nos cubre porque la misericordia y el bien nos persiguen. Eso nos dice el Señor. Y sobre todo debemos de pensar de que una de las partes que Dios pide de nuestras vidas es que nos acerquemos a Él. Y lo principal que pide de nosotros es que hagamos arrepentimiento en nuestras vidas. Dios ha sido fiel y en todo momento su amor, su poder, su unción nos protege y nos guarda de cualquier circunstancia que nos lleva al otro límite. La parte del extremo donde Dios nos orienta, que miremos al horizonte, que sin arrepentimiento no podremos alcanzar ninguna de las cosas que Él ha prometido para nosotros. Así que levantemos nuestras cabezas a como nos dice el doctor Lucas, el evangelista Lucas en la palabra, nos dice erguíos y levantar vuestras cabezas. Bendiciones a todos los que están allí conectados. Desde ya quiero que usted me acompañe a leer la porción bíblica del día de hoy. Hoy vamos a ir a la segunda carta de Pedro y vamos al capítulo 3. La palabra del Señor dice así, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también lo que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero
nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios continúe ministrando sus vidas en esta hermosa hora. Vamos a orar para dar inicio a este programa. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias porque tu presencia está con nosotros, Señor. Cada mañana que despertamos, oh Dios mío, podemos sentir tu presencia cubriendo nuestras vidas. Podemos sentir tu unción, Señor, tu poder, tu amor, tu gracia, Señor. Cuando podemos despertar, Señor, y sentir aquel fresco aliento de aire, oh Dios mío, damos gracias por tu amor y tu misericordia. Aún, Señor, podemos comprender que en los momentos difíciles está al lado de nosotros. En las circunstancias donde pareciera no poder salir, tú nos ayudas a salir adelante. Alabamos tu nombre, Señor, y te glorificamos. Tú eres el que dirige nuestros pasos y dirige nuestras vidas. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Oro para que tu poder, Señor, rompa las cadenas, las ataduras, las ligaduras. Libere a las personas de cárceles de oscuridad, de enfermedades, de todo espíritu de tormento, de aguijones, de enfermedades que han caído sobre tus hijos. Oh Dios mío, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos toda enfermedad por el poder de la palabra de esos cuerpos. Aquellos que están orando por un milagro, yo oro para que ellos lo reciban en el nombre de Jesús de Nazaret. El poder tuyo se derrame sobre sus vidas. Las cadenas se rompan, las ataduras caigan, los lazos, opresiones. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, hay cadenas que se rompen, hay cerrojos que se abren, hay cárceles, opresiones que se abren, que caen en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, creemos y tu palabra lo dice, hay libertad en ti. Al que cree, todo le es posible. Hay liberación para todos aquellos que creen verdaderamente en el Hijo de Dios. Oramos para que se rompan las cadenas, las opresiones en los aires, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos toda actividad del maligno, toda opresión demoníaca en los aires. Reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús todo lo que se mueve para destruir, para presionar, generar opresión en las mentes, trayendo confusión, para desligar la vida del hombre del conocimiento e ir tras la perdición. En el nombre que sobre todo nombre, ahora oro en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu gracia, tu amor nos persigue, Señor amado. Oh, oramos para que tu Espíritu Santo redarguye la vida del creyente. Enseñe, oh Dios mío, a cada persona, le perfeccione y le
redirija en el poder de la unción de tu Espíritu, trayendo renovación en su interior, en su exterior, transformación en su mente conforme a la mente de Cristo. Señor, llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, llena la vida de cada persona, no importando la denominación que ellos sean. Oramos para que sean salvos, oramos para que sean creyentes fructíferos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos para que tu poder se derrame sobre ellos y ellos, Padre eterno, puedan confiar que saldrán victoriosos de la prueba, del desierto, del desánimo, de la situación que ellos están enfrentando. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos, Padre, para que tu presencia se derrame sobre la vida de tu pueblo. Oramos para que tú te reveles al corazón y a la mente de cada hombre, andando conforme a tu palabra, Señor. Oh Dios mío, desligándose de todo lo que es terrenal en este mundo y llevando su mente a la renovación en el Espíritu de Dios para vivir una vida conforme al Espíritu. Oro, Señor, para que tu presencia fortalezca y anime la vida de cada hombre y cada mujer en su hogar, donde sus hijos están ahí, Señor. Algunos no han aceptado tu palabra, otros se han apartado. Oramos para que tu poder, Señor, perfeccione, para que tu poder convenza, Señor, a través del Espíritu Santo, la vida de cada hombre y mujer. Espíritu Santo de Dios, libera la mente de cada joven, aquel que ha ido tras los momentos de inmoralidad, Señor, se ha alejado de ti. Aquellos que están en la droga, que están en el alcohol, los que están en diferentes índoles de pecado. Yo oro, Señor, para que las cadenas se rompan, para que ellos vengan al arrepentimiento, para que ellos reconozcan que fuera de ti, Señor, no podrán tener salvación. Oro, Padre eterno, para que ellos reciban esa liberación en su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu poder, tu gracia, tu amor, Señor amado, perfeccione la vida de cada creyente. Para que tu poder, Señor amado, libere las mentes de aquellos que se sienten atormentados por diferentes circunstancias, opresiones, preocupaciones en su vida, Señor amado. Oh Dios mío, Padre eterno, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Adoramos tu nombre, toda alabanza, toda honra sean dadas al Cordero de Dios. Prepara tu pueblo, Señor amado, ante las situaciones adversas que vengan. En medio de las circunstancias difíciles puedan seguir creyendo de que el momento glorioso de unirnos contigo en las nubes está pronto a darse. Oro, Señor amado, para que nuestra fe permanezca. Oro para que nuestra fe, Señor amado, sea incrementada en medio de las circunstancias. Tu palabra dice que cuando nuestra fe sea sometido y probado como el oro, oh Dios mío, entonces estaremos en el punto perfecto, el cual seamos pasados por el fuego de la prueba y ahí saldremos como los hijos tuyos victoriosos de toda prueba. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Quédate en este programa con nosotros, Señor. Toda gloria recíbela, Señor amado. Solamente a ti te adoraremos, solamente a ti te serviremos, Padre eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre. Amén y amén. Dios continúe bendiciendo a cada uno de los hermanos que están conectados. Bendiciones en el amor del Señor. Saludos a nuestra hermana Guadalupe Roja. Las bendiciones de Dios sean sobre su vida. A nuestra hermana Esperanza Rosales, Fátima Romero, a nuestra hermana Rebeca Celedón, a mi hermana Auralila, a nuestra hermana Norma Rodríguez. Dios continúe ministrando su vida. A nuestro hermano Wilmer Suárez. Saludos a todos ellos que están fuera del país. Bendiciones en el amor del Señor a todos ellos. Siempre están conectados, escuchando la radio. Algunos nos siguen en YouTube y están ahí ellos siempre pidiendo que después de que transmitamos en el Facebook,
le reproduzcamos el mensaje en vivo a lo que es YouTube. Bendiciones a todos nuestros hermanos que nos escuchan en Venezuela, a nuestra hermana Kimberly, bendiciones en el amor del Señor, a todos los que nos escuchan en los diferentes puntos del país, desde Chinandega hasta el Rama, del Rama a la punta de Río Grande. Bendiciones a todos nuestros hermanos en Ayapal, bendiciones a todos los que nos escuchan en Huihuilí, Huamblán, el área de Murra, en la frontera con Honduras. Algunos están incluso ahí escuchando la radio vía internet, me comentan en la área de La Ceiba en Honduras. Bendiciones en el amor de Dios a todos ellos que siempre están allí conectados. Las bendiciones de Dios sea sobre su vida. A los que nos escuchan en Chile, a nuestra hermana Catherine, bendiciones. Dios ha sido fiel, Dios está contigo, sigue adelante. A los que están ahí escuchándonos en Colombia, en Barranquilla, y a los que están en Ecuador. La paz y la gracia de nuestro Dios sean sobre sus vidas. Hasta California, a nuestra hermana Mari León, a nuestra hermana Frania. Bendiciones en el amor de Dios a los que nos escuchan en Colorado y a nuestro hermano que está en Virginia. Bendiciones en el amor de Dios a nuestro hermano Kevin. La paz y la gracia de Dios sea sobre su vida y sobre su ministerio. Hasta la Florida. Saludamos a nuestro hermano que nos escucha con su esposa, el pastor Luis. Bendiciones en el amor de Dios. Dios ha sido fiel para con cada uno. Así de que no solo en el territorio nacional, sino a nivel internacional, la gente ya se está conectando con la radio. Y bendiciones. Que Dios esté ahí siempre al lado de ustedes. En todo lo que hagan, Dios siempre esté ministrando y dirigiendo sus decisiones. Vamos a escuchar una alabanza poderosa en la voz del grupo Peregrinos y Extranjeros y se llama Vuelve. Bendiciones. Su vida entregó. La palabra de la cruz. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice, vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte, victoria. Cuando en este momento, en solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve por tu pueblo, oh Señor.
no velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, espera del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh, vuelve, el Espíritu y la novia dicen por tanto no firmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de ángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. 105.3 FM. El Espíritu y la novia dicen vuelve por tu pueblo, oh Señor, novia dice el Espíritu y la novia dicen el Espíritu y la novia dicen el Espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. La palabra de la cruz. El Señor continúe bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan. Bendiciones en el amor de Dios. Dios es fiel para con cada uno de nosotros. Saludos a nuestra hermana Ivania. Bendiciones en el amor del Señor. Ella ahí está conectada. La gracia y el amor de Dios sea sobre la vida de cada uno de los creyentes que escuchan la radio, no solo a esta hora, sino a lo largo de la programación. Las bendiciones de Dios estén con ustedes y como les digo y les comento, Dios continúe bendiciendo la vida de cada uno de los que están allí conectados y siempre están reportándose. Dios es fiel con cada uno de nosotros. Y en los momentos más difíciles, así como Él es fiel con nosotros, va a probar si realmente nosotros somos los fieles de Él. Así que continuemos con la programación de esta radio y la bendición de Dios esté en sus vidas. Escuchemos la alabanza, amor verdadero, siempre en la voz de peregrinos y extranjeros. La palabra de la cruz. Una vida entregada por Él es una vida llena de gozo. Hasta que aprendas a dar, jamás vivirás, te sentirás solo. Es que de
amor. Amar es derramar tu corazón calladamente, servir sin nada esperar, tu ayuda brindar al pobre y al débil. Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él, después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. Da tu vida al Señor, derrama tu vida por causa de otros y ama a aquellos que están en gran soledad y desconsolados. Porque Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él, después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. Puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él, después a otros, entonces sabrás que Dios es amor, que Dios es amor. La palabra de la cruz. Dios continúe bendiciendo sus vidas en esta hermosa hora. Vamos a entrar al mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy quiero que vayamos a la carta de Efesios capítulo 5, versículo 14 al 20. Dice la palabra de Dios de esta forma, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, te damos gracias, Señor. He leído tu palabra. Bendice nuestras vidas a través de tu palabra. Dirígenos, Señor, a través de la unción de tu Santo Espíritu. Ministranos y ministra también a las personas que están ahí conectadas, escuchando en esta hermosa hora. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. El día de hoy vamos a meditar acerca la venida de Cristo, una esperanza consoladora. El apóstol Pablo, cuando nos habla aquí en la carta a Efesios, está hablando acerca de unos que duermen. Pablo se refería a la muerte del cuerpo porque el espíritu nunca muere. El alma nunca muere. Ahora vamos a mencionar 4 razones por las cuales la muerte del cuerpo es descrita cuando está dormido. En primer lugar, hay similitud entre el sueño y la muerte, pero las dos son diferentes. Cuando la persona tiene un sueño, ha entrado en un momento donde el cerebro se desconecta de su sistema, podemos decir, de las neuronas, y la persona entra en un reposo, pero con todo lo que tiene que ver en su cuerpo, de una forma natural, espontánea, de que en cualquier momento va a despertar.
La muerte es un proceso más allá en el cual la persona duerme de dos formas. Una puede ser que haya llegado la muerte, la persona tiende a ir al sepulcro, su cuerpo ahí muere, pero quiero decirle que su espíritu y su alma va hacia Dios. La palabra dormido se traduce y tiene una raíz en el griego keimai y significa acostarse. Y la palabra anastasis es la resurrección. Jesucristo en su palabra nos dijo que hay resurrección, nos dice en el Evangelio de Juan, para todo aquel que cree en él. El apóstol Pablo nos dice en la carta de los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 hacia el 18 en los versículos. Nos dice de que hay un momento en el cual se puede cumplir lo que dice la palabra istemi, que es levantarse. Y quiero decirle de que Lucas 22:45 nos narra la historia bíblica cuando Jesús se levantó en el momento que él iba a la oración al Getsemaní, a sus discípulos, y le halló dormidos. Pedro, Juan, Jacobo se fueron a dormir. Y yo quiero decirle algo así, que la palabra de Dios dice que en aquel momento ellos estaban dormidos. ¿Y qué fue lo que pasó? Mientras nuestro Señor Jesucristo estaba orando al Padre acerca de la prueba, estaba próximo a ser en el momento de que llegaran las personas a capturarle para ser enjuiciado. 24 horas después, Jesús va rumbo a la cruz. Un momento muy difícil y muy rápido. Asimismo, él se levantó de la oración que estaba haciendo y se fue a ver a Pedro, Juan y Jacobo y se fueron a dormir. En un tiempo llega él y los halla dormidos. Qué tiempo más duro, tiempo de crisis. No solo en el Getsemaní, en el huerto donde ellos estaban convocados a orar con Jesús de Nazaret, sino que también en el momento de que él va y lo halla durmiendo. Esta es la misma palabra que se utiliza en Tesalonicenses, y cuando nosotros vamos y leemos la historia de Pedro en la cárcel en Hechos capítulo 12 versículo 6, Pedro en la cárcel, usted recuerda, estaba preso. La iglesia estaba orando por Pedro, ya Jacobo había muerto. Aquel día los judíos rencillosos luchaban para que se llegara el momento también de enjuiciar al apóstol Pedro. Pero quiero decirle que Dios tiene sus ángeles también. Un ángel llegó a aquel lugar y a Pedro le ordenó que se quitara las ropas de la cárcel de encarcelado. Y en el sueño o en la visión que Pedro tenía, él miraba que el ángel le dijo que se quitara las ropas. Él le dijo que se ciñera las sandalias, se pusiera la ropa que tenía. Y en aquel momento le dijo, sígueme. Y cuando él comenzó a seguirle, dice que las cárceles se abrieron, las puertas se abrieron para que él pasara en el espíritu y su cuerpo salió a la calle. Y cuando habían avanzado quizás 2 cuadras, podemos ver de que él miró de que no era una visión solamente, sino que era una realidad, que Dios a través de su poder había tomado su cuerpo y su espíritu y habían podido pasar la cárcel y él estaba fuera de aquel lugar. Ahí podemos entender entonces de que hay muchas formas de cómo entender el estar dormido en la carne y el estar dormido también en el espíritu. Pero hay momentos donde te dice de que la revelación, el poder, la visión de Dios puede más que cualquier cárcel y oscuridad, que al haber oración las puertas se tienen que abrir. El tercer punto, Eclesiastés 12:7 nos dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu va a Dios porque Él lo dio. Entonces podemos entender que el cuerpo va al sepulcro, pero el alma y el espíritu, si está preparado en aquel momento con Dios, va hacia Dios, y si no, también va para dar cuenta delante de Dios por no haber recibido al Señor en tiempo y forma en su vida. Así que usted y yo le pertenecemos al Señor. El espíritu o el alma no muere, por lo cual en aquel día va a ser resucitado.
solo el cuerpo es el que muere. Según de Corintios capítulo 5, versículo 8. Daniel en la profecía bíblica del capítulo 12 nos da a conocer la historia de la profecía, el cumplimiento profético, donde dice que en aquel día los que están dormidos en el polvo de la tierra serán levantados. Y unos serán para vida eterna, pero otros van a ser para condenación eterna. Podemos entender que la palabra nos habla claramente y Dios habla a la iglesia de que se levante de su dormir espiritual. Cuando la iglesia está siendo redirigida hacia este día que será presentada ante la presencia de Dios como la esposa, el apóstol Juan nos dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, de que el Señor quiere de que la iglesia aprenda el momento de vivir para Él en luz. ¿Por qué? Porque la profecía bíblica de Isaías dice de que la faz de la tierra va a ser cubierta a través de la oscuridad, a través de demonios, posesiones de oscuridad, maldad, desenfreno moral, pecado. Eso es lo que nos quiere decir el profeta Isaías cuando dice que la faz de la tierra lo van a cubrir, ¿qué? No van a ser las aguas, es la oscuridad. Y cuando hay oscuridad, en la oscuridad también hay dos fases de discernirlo. La oscuridad representa el momento donde la persona se desconecta de la luz y entra en un momento de estar cubierto a través del pecado. Y dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Podemos entender entonces que el Señor quiere que seamos luz. En el Evangelio de Mateo, Jesús es presentado como la luz de este mundo. Así que si usted es luz, no puede estar, dice, la lámpara debajo de una cama, porque eso representa luz en el mundo natural o material, pero en el mundo espiritual la luz es su lámpara, es su espíritu que está conectado en la oración a Dios Padre. Es su espíritu que está conectado a través del Espíritu Santo en oración, como dice Romanos capítulo 8, con oración y con gemido delante de Dios Padre. Y nos sigue hablando el apóstol Pablo en Efesios 5:14. ¿Cómo puede que una persona despertar del sueño espiritual? Él nos sigue diciendo, ¿cómo? ¿Cuándo es el momento? El momento es, estimado hermano y amigo, cuando Cristo alumbra a la persona, despertará de aquel sueño, de aquel letargo espiritual. Porque muchas personas leen la Biblia, pero no le entienden. Muchas personas leen la Biblia, pero no le comprenden. Muchas personas leen la Biblia, pero como no hay un verdadero discernimiento redirigido por el Espíritu de Dios, entonces las personas pueden leer y siguen haciendo y viviendo lo mismo. ¿Por qué? Porque leer la Biblia con entendimiento y en el Espíritu es un nivel. Y leer la Biblia solo para pasar el tiempo que diga leí la Biblia es otro episodio en nuestras vidas, del cual no tiene nada de productividad. Asimismo, el apóstol Pablo nos exhorta a vivir una vida con sabiduría. Nos dice que estamos viviendo los tiempos malos. Nos dice que estamos viviendo la noche avanzada, nos dice en Romanos. Cuando Él nos dice esto es que no descuides tu vida espiritual, que no te alejes de Dios, que los problemas no te separen de Dios, que las enfermedades no te aparten de Dios. El apóstol Pablo dice en prueba, en lucha, en naufragio, en ayuno, en hambre, en azote, en diferentes cosas, nada me ha apartado del Señor. Y aun cuando yo pensé, dice aquel momento,
perder mi vida, de que no llegaría o que no podríamos llegar al momento de realizar la extensión de la palabra en el reino de Dios. Dice que Dios llegó a su vida y le concedió nuevamente la fuerza para lograr lo que Él al comienzo había prescrito en su ministerio para llevar su palabra. Entonces, el creyente debe vivir una vida agradable delante de Dios, de los hombres, demostrando ser la luz y ser imitadores de Cristo. El objetivo principal es que la sabiduría que esté en nuestras vidas sea una sabiduría puesta por parte de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno no tiene sabiduría, dice, pídala a Dios. Muchos de los cristianos pedimos otras cosas, pero no estamos pidiendo lo más importante de nuestras vidas. Y es el fruto del Espíritu de Dios, los dones del Espíritu de Dios, la viva relación de Dios en nuestro corazón. El creyente debe de vivir una vida santa, agradable, piadosa delante de Dios y de los hombres, para que las personas que le miren sean alcanzadas a través del poder del Evangelio y convencidos a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. El creyente debe vivir una vida agradable, no para los hombres, sino para Dios. Y esto encierra de que quienes darán testimonio de que tú vives una vida agradable. El apóstol Pablo nos dice cuando le escribe a la iglesia en Galacia, que nuestra ciudadanía, nos dice también en Filipenses, no es de esta tierra, sino que viene de parte de Dios. Pero cuando le escribe a la iglesia en Galacia, le dice de que nosotros también somos una carta leída ante el mundo y que no seamos personas solo o solamente de nombre, nos dice Santiago, sino que seamos hacedores de la palabra, para que el inconverso, dice el apóstol Pedro, te mire y el evangelio no sufra los vituperios por el cual aquella persona diga, ya no quiero saber nada del evangelio, porque comienza esta persona, la astucia del enemigo, a insertar el veneno en su mente y a decirle, ¿estás mirando que no da buen testimonio? Entonces aquella persona se resigna y no quiere nada con Cristo. Quiero decirle que el Señor quiere que volvamos a la raíz principal de la sana doctrina y nos orienta. En primer lugar, la persona inconversa quiere tener nuevas experiencias en su vida porque viene hastiado de un mundo donde el alcohol no le satisface. Cuando la persona estaba en el mundo, se tomaba cualquier ron, cualquier vino o otros tipos de licores. Pero ellos ya experimentaron este pasado y no lo quieren en su vida porque encontraron perdición, desorientación en su vida, pérdida en todas las áreas económicas, espirituales, materiales, financieras, también familiares. Entonces ahora en Cristo el apóstol Pablo le dice de que no se embriague ya con ese vino como lo hacía en el pasado, sino que venga al momento de que lo que quedó en el pasado ahora en Cristo es nueva criatura, que venga, experimente el amor de Dios que se desarrolla a través de ¿qué? De empaparse en el vino de Dios. La historia bíblica nos dice en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús, también nos dice el Evangelio de Juan, Jesús va y convierte en Caná de Galilea aquellas tinajas que tenían agua en un vino, y que el vino que Jesús hizo en aquel día era el vino mejor. No es que Jesús nos inste a beber vino o a emborracharse, no. La historia de la palabra y el contexto bíblico que nos asemeja es
que el vino que provee de Dios y de la relación viva en intimidad con el Espíritu Santo es el vino principal que desciende y viene de la gloria de Dios y está en la vasija de Dios. Y todo aquel que bebe del vino realmente que ha sido creado por Dios será embriagado a través de la acción del Espíritu Santo, que cuando una persona está embriagada en el Espíritu de Dios, nadie lo podrá parar. Nadie lo podrá pagar porque el Espíritu de Dios está en su corazón. Ninguna actividad externa o interna podrá apagar el fuego de Dios que surge de la relación y de haber bebido del vino de Dios. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso que se levante porque está dormida, que ya no lo haga con el vino que pertenece a la obra carnal de la fabricación de aquellas fábricas manuales que habían de vinos en aquel lugar en la ciudad de Efesio, sino que vaya y así como lo hacía antes de la forma carnal, buscando ese vino para saciar su interior carnal, ahora vaya en el espíritu, le dice a las personas de Efesio, de la iglesia de Éfeso, vaya y tome de la unción del Espíritu de Dios y beba de la copa de Dios para saciar su vida, metiéndose en la unción del Espíritu de Dios. Y es que usted y yo no podremos entrar a la profundidad de la agua del Espíritu si queremos estar, como dice Ezequiel capítulo 47, si queremos estar con la agua hasta los talones, no vamos a sentir nada. Si queremos estar con el agua a la cintura, no vamos a sentir presencia de Dios. Serán apenas unos breves toques. El Señor dice que vaya a la profundidad de las aguas, a como dice aquella poderosa alabanza de Océano, que Dios lo lleva a la profundidad de la agua. Quiero decirle que esa es la verdadera razón de todo cristiano. No encontrar la razón en este mundo porque no la tiene. Encontrarla en sumergirse en la presencia de Dios en oración. Y hay algo poderoso y especial que cuando estamos en la presencia de Dios, estamos siendo controlados por el Espíritu Santo de Dios. Y nada nos podrá separar de su amor. El apóstol Pablo sigue diciendo, el que está ebrio de alcohol está fuera de su conocimiento. Pero en el Espíritu de Dios, el que está lleno del Espíritu está sobrio bajo el control de Dios. Pablo dice que el creyente debe ser controlado por el Espíritu Santo. Allí encontrará la llenura. Ahí encontrará el poder de Dios. Ahí encontrará la renovación, la unción constante. La presencia de Dios hará que constantemente usted cambie y sea transformado a su vida. Cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, allí el hombre viejo se queda en las aguas. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Corintios, escribiéndole a la iglesia en Corintios, de que si la iglesia ha recibido a Cristo Jesús, ahora es una nueva criatura, que su pasado quedó atrás, que Cristo le ha perdonado, pero si ahora está en Cristo, debe de tener la capacidad y la autoridad de rechazar su pasado y vivir en Cristo, orientándose hacia un futuro como la nueva criatura que recibe la capacidad, la autoridad, el fuego, la unción de vivir para Dios y de rehusarse al pecado. Asimismo, usted puede tal vez estudiar lo que es la carta a los Corintios. La iglesia más ungida
más llena del Espíritu de Dios, más sobresaliente en los dones espirituales, es la iglesia de los Corintios, pero era la iglesia que también se había conformado de que decía hay presencia de Dios, pero también permitía algunos errores dentro de su doctrina, y cuando Pablo llega comienza a reprender los primeros casos que hubieron, se llamaban los casos de incesto, y le dijo la realidad a la iglesia en Corintio, que ellos ya no podían permitir el pecado si el Espíritu de Dios está en ustedes, le dice, vosotros sois nueva criatura. Y cuando va al capítulo 12, le dice acerca del amor. Cuando da al capítulo 11, le dice de que no coman cosas sacrificadas a los demonios, a los ídolos. Cuando va al capítulo 13, le dice, cierto que vosotros anheláis los dones espirituales, los frutos del Espíritu, cada quien tiene un don de servicio, un don de alabanza, un don de pasión, pero vosotros necesitáis una relación más profunda en el Espíritu. Entonces puede ver de que nuestra vida tiene que ser controlada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dice de que el creyente es fructífero cuando sus verdaderos frutos son provenientes del Espíritu Santo. Ahí va a encontrar la renovación, la pasión, el amor constante por la palabra de Dios, la acción y el carácter se caracteriza en nuestras vidas cuando tenemos el dominio propio de ser dominados, controlados y dirigidos bajo el Espíritu de Dios. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores. Pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios está en nuestras vidas para corregirnos, para redarguirnos, para alejarnos del pecado, para darnos fortaleza cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga la tentación, de darle capacidad de huir del pecado, de rechazar el pecado, de refutar el pecado y decirle que no hay lugar en su vida porque el que mora ahora es el Espíritu Santo de Dios. Y algo muy hermoso para la vida de nosotros como creyentes es estar en la presencia de Dios y sentir la unción del Espíritu de Dios y sentir que tu oración es contestada y ver la realidad del movimiento de la mano de Dios y la unción de su Espíritu contestando la oración de cada creyente, generando un poder al visualizar la realidad de lo sobrenatural a lo natural, donde el capítulo 11 de Hebreo dice que a través de la fe podemos recibir todo lo que pidamos a Dios bajo su voluntad. Entonces, ¿cuál es la evidencia del estar lleno del Espíritu Santo? Hay varias partes que inciden en la vida del creyente. En primer lugar, es hablar con salmos, con cantos espirituales, es cantar en el Espíritu y con el entendimiento. En segundo lugar, es la plenitud o la llenura que trae el Espíritu Santo, trayendo una alegría al creyente. Cuando usted y yo nos sumergimos en la oración, podemos encontrar respuesta en la oración a nuestras necesidades. Podemos encontrar respuesta de parte de Dios en la oración. Y aun cuando no hayan palabra, Dios pondrá palabra en tu boca para que a través de la oración o el derramamiento de tus lágrimas delante de Dios pueda entender que no solo en brincar, en danzar, en aplaudir, en cantar hermosas alabanzas puedes sentir a Dios, sino que también aún en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la escasez, en medio de la tristeza, Dios estará trayendo palabra de consuelo a tu vida. La palabra de Dios nos dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 3 al 4. Y yo quiero que usted entienda que el Señor habla a nuestras vidas
y lo hace de diferentes formas. Que esta palabra entre a su corazón y usted pueda despertar la pasión que ha estado dormida en su corazón para renovar sus votos y su amor por Dios. Y dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 al 5. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En Juan 1:12 nos dice el apóstol, porque lo que estamos leyendo, las 3 cartas son las cartas juaninas, le dicen. Y el Evangelio de Juan también es escrito por Juan. Podemos entender que Juan escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas juaninas y el Apocalipsis de la revelación de Dios. Entonces, cuando Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice una palabra, los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que creen en él le dio potestad. ¿De qué? De ser hijos de Dios. Mas a los que le recibieron, a los que creen en él, en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Podemos entender entonces que la plenitud de Cristo sobre nuestras vidas es a través de la acción del Espíritu de Dios, llamándonos hijos. También nos dice la palabra de Dios en Efesios que fuimos sellados a través de su Espíritu Santo. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 9. Y la palabra nos dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, no puede decir tener Espíritu de Cristo en su vida o Espíritu Santo si no proclama a Cristo y no hay evidencia andar en el Espíritu. El que anda en la carne dice que no es de él. ¿Quién lo dice? La Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 9. Cuando el Señor habla a nuestras vidas en Efesios capítulo 1, versículo 13, también Él habla y nos da a conocer esta palabra poderosa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerde, si usted dio el paso de fe, de aceptar al Señor, el Espíritu va a producir en usted un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, le cambiará, le transformará y le hará la persona idónea a la estatura de Cristo. Solamente déjese moldear por Dios, déjese transformar por Dios, lea la porción bíblica. A medida que leemos la palabra, vamos a entender qué es lo que Dios va a tratar en lo más profundo de nuestro corazón, porque es que esta palabra entra por los ojos, pero se penetra en el corazón. Y cuando usted decide cambiar es porque el entendimiento de Dios entró en su mente a través de ¿qué? De la acción del Espíritu, diciéndole cómo debe de vivir una vida agradable, con un compromiso con Dios, esperando esa venida gloriosa y consoladora que Dios dará a cada creyente. Así que levántese, si sus sueños estuvieron por un momento enterrados, la pasión por el Señor se había apartado de usted o la tenía ahí en lo oculto, alguna circunstancia de la vida lo deprimió y se alejó de la iglesia, algún problema familiar, algún problema con alguna persona de la iglesia, yo le insto de que usted regrese al camino del Señor. No ponga sus ojos en las personas que le rodean, sino póngala en Dios. Bendiciones en el amor de Dios. Vamos a orar y nos despedimos. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor. Bendice a la vida de cada persona.
que levante su ánimo, que restaure su vida, que busque su presencia, que se congregue, que busque en ayuno, que busque en oración, que solamente podemos resistir las pruebas cuando estamos en la oración y conectados con Dios Padre a través de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. En el nombre de Jesús, la paz y la gracia del Señor sea sobre sus vidas. Bendiciones. Se despide de usted, su hermana Kenia Gutiérrez. Bendiciones. Amén. Aleluya. Abriste la puerta, yo puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la